Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Hoy nos vamos a adentrar en una batalla que es bastante antigua Muy antigua. y sobre todo invisible, pero francamente costosa para el mundo moderno. Desde luego. Hablamos del choque frontal que existe entre un diseño que es absolutamente perfecto en la pantalla de un ordenador y la caótica y desordenada realidad de intentar fabricar eso en el mundo físico. Sí, es un abismo tremendo. Pues para nuestra audiencia, la misión de este estudio a fondo hoy es descubrir cómo la ingeniería moderna logra evitar que se pierdan millones de euros por simples fallos de comunicación. Exacto. Fallos entre la teoría y la práctica. Y para ello nos vamos a basar en un exhaustivo curso técnico sobre un sistema llamado SolidWorks, dimensionamiento y tolerancias geométricas. Lo que en la industria se conoce normalmente por sus siglas en inglés, el GD&T. Eso es. Y para ir abriendo boca, nos gustaría plantear algo fascinante a quienes nos escuchan. Adelante. ¿Sabía alguien que los sistemas tradicionales de diseño provocan constantemente que se tiren a la basura piezas de metal que son perfectamente válidas y funcionales? Es una locura, pero ocurre muchísimo. Y todo porque, matemáticamente hablando, la zona de tolerancia tiene la forma geométrica equivocada. Es un concepto alucinante. Es un contraste verdaderamente brutal. El problema de fondo, digamos que es que damos por sentada la perfección del mundo digital. Totalmente. Cuando un ingeniero abre un programa de diseño asistido por ordenador o CAD, entra en un universo abstracto que es puramente teórico. Claro, no hay gravedad, no hay fricción. Exacto. Si en esa pantalla se dibuja un círculo, la máquina entiende que cada punto de ese borde está exactamente a la misma distancia del centro. Es un radio inmaculado. Matemáticas puras. Sí. Y si se modela un cubo de 1 centímetro, el programa asume que sus caras son absolutamente planas y perpendiculares. Y supongo que esa medida es exacta hasta el infinito, ¿no? Eso es. Es exacta hasta un número infinito de ceros. Estamos hablando de que mide 1 centímetro, 0,0000 y así hasta el infinito, sin la más mínima variación. Pero claro, el ordenador no tiene en cuenta la física real. Tenemos ese cubo perfecto en la pantalla, pero luego ese archivo se envía a un taller de mecanizado. ¿Y ahí empieza el drama? Exacto. Ahí es donde alguien, o una máquina, tiene que cortar un bloque de metal duro y pesado. Y el mundo físico impone sus reglas de forma bastante agresiva. Y tanto, la fabricación siempre, sin excepción alguna, introduce imperfecciones. Según el material que estamos analizando para este estudio, estas imperfecciones se pueden agrupar en 4 grandes categorías, ¿verdad? Así es. Son la forma de la pieza, su tamaño, el ángulo y la ubicación de sus elementos. Vale, vamos a desglosar esto un poco, porque la física pura parece ser la gran enemiga de la perfección matemática. Es la enemiga natural. Hay que imaginarse lo que ocurre realmente dentro de un taller. Mucho ruido y mucha fuerza. Muchísima. Cuando una fresadora CNC baja una herramienta de corte de acero endurecido y entra en contacto con un bloque de titanio o aluminio, se generan unas fuerzas inmensas. Es casi un acto violento. Lo es. Y esas fuerzas provocan que la herramienta de corte, por muy robusta que parezca, se desvíe ligeramente. Claro, el metal contra el metal no cede fácilmente. Exacto. También hacen que la máquina entera vibre, creando un microscópico bamboleo. Y a veces la fuerza es tanta que las herramientas simplemente se parten en pedazos. Madre mía. Y el material no solo sufre esos impactos mecánicos. El curso hace muchísimo hincapié en un factor invisible, que es la temperatura. Ese es un factor crítico, sí. Porque la fricción de cortar metal a miles de revoluciones por minuto genera un calor masivo. Un calor que lo cambia todo. Y eso, sumado a los simples cambios de temperatura del aire en el taller a lo largo de un día normal, hace que el bloque de metal se expanda o se deforme. Y lo hace de formas casi impredecibles. Y por no hablar de procesos como la soldadura. Uy, la soldadura es otro mundo. Cuando se funde metal para unir dos piezas, se altera la estructura a nivel molecular. Y se crea algo llamado energía de tensión no uniforme. Espera, vamos a detenernos ahí un momento para entenderlo bien. ¿Qué significa exactamente esa energía de tensión no uniforme en la práctica diaria del taller? Pues significa que, debido al calor extremo de la soldadura, algunas partes del metal se expanden rápidamente mientras que otras permanecen frías. Vale, tiene sentido. Entonces, cuando la pieza finalmente se enfría por completo, el material interno se estira y se comprime, intentando volver a su estado natural. O sea, hay zonas del propio metal tirando de otras zonas. Exactamente. El resultado de esa lucha interna es que la forma de la pieza cambia una vez terminada.
se retuerce ligeramente. Así que de repente ese cubo de 1 centímetro perfecto que teníamos en la pantalla del ordenador ya no es un cubo exacto. No, ni mucho menos. No mide exactamente 1 centímetro y sus caras definitivamente ya no son 100% planas. Esa es la cruda realidad del mundo físico. Inevitables, la industria durante décadas ha utilizado un sistema de comunicación bastante rudimentario. El famoso y temido sistema de tolerancias de más o menos. Eso es. Básicamente el diseñador le dice al fabricante algo como: necesito esta pieza de 10 centímetros, pero te doy un margen. Claro. Si te pasas 1 milímetro por arriba o te quedas 1 milímetro por debajo, te lo acepto y te pago la pieza. Un sistema muy básico. Pero a ver, si este sistema de más o menos se ha usado durante tanto tiempo para construir de todo, desde coches hasta puentes, ¿por qué el curso insiste tanto en que es un fracaso absoluto para la fabricación moderna? Pues la respuesta corta es que deja demasiado espacio a la interpretación humana. Y la interpretación en ingeniería suele salir cara. Carísima. El sistema tradicional es tremendamente ambiguo. El material que hemos estudiado nos ofrece un ejemplo clarísimo para visualizar este fallo. El de los agujeros, ¿verdad? Ese mismo. Imaginemos un bloque rectangular de metal, en el que un diseñador necesita que se taladren 4 agujeros en línea. Vale, visualizado. Con el sistema de más o menos, surge una pregunta inmediata en el taller. ¿Desde dónde se empieza a medir el margen de error para el segundo agujero? Claro, porque hay varias opciones lógicas. Exacto. ¿Se mide la distancia desde el borde exterior del bloque de metal o se mide la distancia desde el centro del primer agujero que acabamos de hacer? Y claro, dependiendo de lo que decida el operario que está usando la máquina ese día en concreto, el margen de error se va acumulando de una manera totalmente diferente. Eso es como jugar al teléfono escacharrado, pero con dimensiones físicas y metales que cuestan mucho dinero. Y esa ambigüedad nos lleva a lo que probablemente sea el fallo más fascinante y frustrante del sistema antiguo. El motivo por el que se pierden literalmente millones de euros al año. El clásico problema de intentar encajar una clavija redonda en un agujero redondo. Parece un juego de niños, pero es una pesadilla de ingeniería. A ver si lo podemos desglosar, porque esta parte de las fuentes me pareció una auténtica locura cuando la leí. Adelante. Si en un plano antiguo se utiliza el sistema de tolerancias de más o menos para definir la coordenada X y la coordenada griega del centro de un agujero redondo, Lo que ocurre matemáticamente sobre el papel es que se crea una caja. exacto, una zona de tolerancia que es cuadrada, alrededor de un centro teórico. Así es. La intersección de un margen de error horizontal y un margen de error vertical crea un cuadrado perfecto en el plano cartesiano. Vale, y ahora pongamos que bajamos a la realidad del taller. Se fabrica el bloque de metal, se taladra el agujero redondo, luego se fabrica la clavija redonda que tiene que entrar ahí. Y resulta que las piezas encajan a la perfección. Mecánicamente funcionan de maravilla, se deslizan bien. Sí, el operario hace un trabajo excelente. Pero entonces llega el inspector de calidad de la fábrica con sus herramientas de medición hiperprecisas. El momento temido. Revisa las coordenadas matemáticas del centro de ese agujero físico y descubre que el centro cae justo en una de las esquinas de esa zona de tolerancia cuadrada teórica que dictaba el plano original. ¿Qué ocurre entonces? Pues que el inspector tiene la obligación de rechazar la pieza. A pesar de que funciona perfectamente. A pesar de todo. Según el plano antiguo, está fuera de los límites matemáticos. Y la pieza se va directamente a la basura. ¿A la basura o a fundirse de nuevo? Sí. Se ha perdido material muy caro, se ha perdido tiempo de uso de la máquina, horas de trabajo del operario, la electricidad, Todo. todo. Todo por culpa de un sistema de lenguaje geométrico que es incapaz de describir curvas correctamente en un mundo tridimensional. Es una tragedia industrial silenciosa que pasa todos los días. Y aquí es donde entra, al fin, el gran protagonista de nuestro análisis profundo. El GDIT, al rescate. Dimensionamiento y tolerancias geométricas. Según las fuentes, esta es la respuesta definitiva que ha creado la industria para solucionar este tremendo abismo entre el ordenador y el taller físico. Y es importante recalcar que no es una simple sugerencia de buenas prácticas de ingeniería. No, es ley casi. Es un estándar muy rígido. Está fundamentado principalmente en la norma ASMI IRERA 14.5 del año 2009. Básicamente estamos hablando de un lenguaje de símbolos completamente nuevo que prioriza la función de la pieza por encima de su matemática teórica en el vacío. Es un lenguaje que cambia totalmente el paradigma. Y para que funcione, la norma impone 16 reglas fundamentales. Reglas que son inquebrantables. Absolutamente.
Por ejemplo, una de las más básicas y vitales estipula que toda dimensión en el plano técnico debe tener obligatoriamente una tolerancia. Claro, no se puede dejar nada al azar. Nada se deja al criterio del momento o al humor del operario. Las únicas excepciones permitidas son las dimensiones marcadas explícitamente como referencia o cuando se utiliza material de stock comercial. Como barras de metal estándar que ya compras con las tolerancias garantizadas de fábrica por el proveedor, ¿no? Eso es, si ya viene de fábrica certificado, no tienes que tolerarlo tú de nuevo. Hay otra regla de esas 16 que me parece brillante. Es la que prohíbe terminantemente al diseñador dictar cómo se debe fabricar la pieza. Es un cambio de mentalidad enorme para los ingenieros. O sea, el plano de GDIT define con total exactitud cómo debe ser la geometría final del objeto, pero nunca especifica el proceso en sí. A no ser que haya exigencias legales externas, por supuesto. Claro. Es un poco como decirle a un chef con estrella Michelin que quieres una tortilla de patatas con una textura, un punto de sal y un sabor exactos, pero no te metes en su cocina a decirle qué sartén usar ni a qué velocidad tiene que batir los huevos. Es una analogía perfecta. El fabricante del taller es el experto en hacer las cosas físicas. El diseñador que está en la oficina solo debe exigir el resultado final. Y fíjate en este otro detalle de las reglas fundamentales, porque me pareció clave y conecta directamente con el problema de la dilatación del metal que comentábamos al principio. Ah, la regla de la temperatura. Esa misma. Como la temperatura cambia la forma de todo, el estándar GDIT no puede permitirse áreas grises. Ni una. Establece por norma que absolutamente todas las dimensiones y tolerancias se aplican y se tienen que verificar a una temperatura universal y estricta. 20 grados Celsius. 20 grados exactos en cualquier parte del mundo. Y además de la temperatura, el material de estudio menciona que todo se debe verificar en lo que llaman una condición de estado libre. Lo cual tiene todo el sentido práctico del mundo si lo piensas. Muchísimo. Significa que el inspector de calidad no puede medir la precisión de la pieza mientras todavía está atornillada a la bancada de la máquina o fuertemente sujeta por mordazas industriales. Porque la propia máquina la está deformando al sujetarla. Exacto. Tienen que soltarla. Tienen que dejar que todas esas tensiones internas del metal que generó el mecanizado se relajen por completo. Que la pieza adopte su postura natural, digamos, apoyada en la mesa. Y solo entonces, en ese estado libre y a 20 grados, se puede medir de verdad si cumple la tolerancia exigida. Entonces, ¿qué herramientas nos da este estándar para lograr esa perfección? Para poder aplicar toda esta filosofía, el GDIT introduce conceptos que son los cimientos de este nuevo idioma. Y uno de los más importantes son los datums. Datums. Sí, se trata de puntos, líneas o superficies perfectas que actúan como referencia matemática. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Por ejemplo, si se va a atornillar una pieza de aluminio contra el bloque de un motor de coche, la superficie plana que hace contacto directo con el motor sería el datum principal. Vale, la cara más importante. Exacto. A partir de esa superficie crucial, van a partir todas las demás medidas y tolerancias de la pieza. Y luego está el otro concepto revolucionario, las condiciones de material. Ah, aquí es donde la lógica se vuelve realmente fascinante. Las fuentes hablan de la condición de material máximo, o MMC por sus siglas en inglés, y la condición de material mínimo, LMC. Es la forma en que los ingenieros logran garantizar matemáticamente que dos piezas encajarán siempre, pase lo que pase en el taller. Sin importar las pequeñas variaciones o vibraciones de la máquina, ¿verdad? Exacto. A ver si soy capaz de ilustrar esto de la MMC para nuestra audiencia sin que suene a clase pesada de matemáticas. Seguro que sí. Vamos con el ejemplo. Imaginemos de nuevo un diseño donde una clavija cilíndrica tiene que entrar perfectamente en un agujero taladrado en un bloque de metal. El caso clásico de ensamblaje. Para entender la condición de material máximo, hay que pensar en el punto exacto donde ambas piezas, agujero y clavija, contienen la mayor cantidad física de metal permitida por el diseño. Es decir, es el escenario más desfavorable, donde el ensamblaje va a estar más ajustado y apretado. Vale. Para el bloque de metal, la mayor cantidad de material se da cuando el agujero se taladra en su tamaño más pequeño aceptable, porque se quita menos metal. Eso es. Digamos que el diseño permite un agujero de entre 20 y 20,5 milímetros. El MMC del agujero sería de 20 milímetros. Perfecto. El agujero más pequeño. ¿Y para la clavija? Pues para la clavija funciona exactamente a la inversa. Porque es una pieza maciza. Claro, la mayor cantidad de metal se da en su tamaño más grande permitido. Si la clavija puede medir entre 19,5 y 19,9 milímetros, su MMC sería 19,9 milímetros. O sea,
la clavija más gorda posible. Así es. Si el ingeniero calcula el sistema asegurando que una clavija gorda de 19,9 milímetros encaja en el agujero más pequeño posible de 20 milímetros. Garantizamos que las piezas siempre ensamblarán en cualquier situación. Totalmente. Porque cualquier pequeña desviación que ocurra dentro de la tolerancia solo hará que el agujero sea un poquito más grande o la clavija un poquito más pequeña. Dándonos aún más holgura para que entren. ¡Es brillante! Lo es. Y la condición de material mínimo, o LMC, es simplemente el escenario opuesto. El agujero en su tamaño más grande permitido y la clavija en su tamaño más fino. Y claro, para comunicar todas estas instrucciones súper detalladas sin tener que escribir largos párrafos de texto en el plano, el sistema utiliza los famosos marcos de control. Que son el corazón visual del GDIT. Son esos pequeños bloques rectangulares llenos de símbolos extraños que funcionan como una receta detallada para cada característica geométrica de la pieza. Y el sistema cuenta con 14 símbolos principales. 14 símbolos que se agrupan en 5 categorías distintas. Vamos a dar un pequeño paseo por estas categorías para entender de verdad cómo consiguen definir el mundo físico. Me parece perfecto. La primera categoría es la forma. La forma evalúa una característica de manera independiente, es decir, sin compararla con ninguna otra parte o datum de la pieza. Evalúa la geometría pura en sí misma. Exacto. Aquí encontramos, por ejemplo, el control de planitud. Y hay que aclarar algo importante para quien nos escuche. La planitud en este contexto no evalúa si una superficie es lisa al tacto, como un espejo. No tiene que ver con la rugosidad. No. Evalúa si todos y cada uno de los puntos físicos de esa superficie del metal quedan atrapados entre dos planos virtuales perfectamente paralelos. Es como meter la superficie en un sándwich de aire matemático. Tal cual. Y también dentro de la forma está la cilindricidad. Que suena a trabalenguas. Y es un control complejo de fabricar porque verifica dos cosas al mismo tiempo. Que el eje central de un cilindro sea perfectamente recto y que además su corte transversal sea un círculo perfecto en toda su longitud. Tremendo. Pasamos a la segunda categoría, que es el perfil. Este control puede aplicarse a una simple línea o a una superficie entera. Y según el material de nuestro estudio, el perfil es absolutamente vital para la industria aeroespacial y de automoción moderna. Es que si alguien se ha preguntado alguna vez cómo se verifica que el ala enorme y aerodinámica de un avión comercial tiene la curvatura milimétricamente exacta para generar sustentación de forma segura, ¿O cómo se aseguran en las fábricas de que todos los paneles del chasis de un coche encajen a la perfección con unas líneas fluidas? la respuesta a ambos misterios es el control de perfil. Permite definir una zona de tolerancia tridimensional alrededor de formas curvas increíblemente orgánicas y complejas. Y luego llegamos a la tercera categoría, que es donde la cabeza te hace un clic, la orientación. Aquí se agrupan el paralelismo, la perpendicularidad y la angularidad. Y pido atención a este detalle porque es un giro conceptual que rompe por completo con todo lo que nos enseñan en las clases de geometría básica de la escuela. A mí me dejó de piedra cuando lo leí en las fuentes. Resulta que en el universo estricto del GDIT, cuando un ingeniero necesita controlar un ángulo, la angularidad o la perpendicularidad no se miden en grados. 0 grados. No se usan. Espera, vamos a detenernos ahí. ¿Me estás diciendo que si necesito que una chapa metálica esté doblada exactamente a 45 grados, el operario del taller no coge una herramienta para medir 45 grados de apertura? En absoluto. Entonces, ¿cómo narices se evalúa si un ángulo es correcto sin usar los grados? Es una solución brillante para esquivar los problemas del mundo físico. En lugar de grados, se miden utilizando una distancia lineal, en milímetros. Distancia en milímetros para medir un ángulo. Sigue, sigue. El sistema define dos planos teóricos perfectos en el ordenador, que están orientados exactamente a ese ángulo ideal de 45 grados que pide el diseñador. Así que, para que la chapa doblada pase la inspección de calidad, toda la superficie física real del metal debe encajar dentro de esa pequeña distancia lineal. De nuevo, el sándwich virtual. Exacto, un sándwich inclinado a 45 grados y la chapa real tiene que caber dentro del relleno. Es alucinante. Pero claro, tiene todo el sentido práctico del mundo cuando lo piensas. Totalmente. Porque elimina de un solo plumazo la enorme ambigüedad de intentar colocar un medidor de ángulos físico sobre una superficie de metal que en el mundo real nunca es perfecta. Siempre va a tener microrrugosidades, ondulaciones o polvo. Y con un medidor de ángulos clásico, una pequeña arruga en la base de la chapa te falsearía toda la medida hasta la punta. Claro.
Así que todo se reduce a algo mucho más binario. La pieza física, ¿cabe o no cabe dentro del espacio que define la teoría matemática? Efectivamente. Y continuando con las categorías, llegamos a la cuarta, que es la ubicación. Esta es la que resuelve el drama de la clavija redonda y la caja de tolerancia cuadrada que comentábamos antes, ¿verdad? Esa misma utiliza símbolos como la posición, la concentricidad y la simetría para desechar los cuadrados y crear por fin zonas de tolerancia cilíndricas o esféricas. Adecuadas a la forma real. Y la quinta y última categoría es el alabeo. También conocido habitualmente en los talleres de mecanizado por su término en inglés, runout. El runout suena a crítico. Las fuentes mencionan que controla el nivel de bamboleo de una pieza cilíndrica mientras está girando sobre su eje. Es vital para cualquier máquina con piezas móviles. Si pensamos en aplicaciones prácticas, imaginemos el cigüeñal girando a miles de revoluciones por minuto dentro del bloque de un motor de combustión interna. Las fuerzas ahí dentro son descomunales. Si esa pieza tuviera un nivel excesivo de alabeo, generaría tal vibración asimétrica que destruiría por completo el bloque del motor en cuestión de minutos. Literalmente lo haría pedazos desde dentro. Y una vez que tenemos todo este diccionario de símbolos de las 5 categorías, la gran pregunta que surge es ¿cómo se implementa todo esto en la práctica diaria del diseño de hoy en día? Porque dibujar estos símbolos a mano en papel vegetal ya no se lleva. La evolución del software es un factor totalmente determinante aquí. El curso que estamos analizando estudia el panorama actual del software y señala cosas muy interesantes. Por ejemplo, habla de programas de modelado como Rhino. Son herramientas increíbles, maravillosas para esculpir superficies orgánicas y formas súper complejas de diseño industrial. Pero carecen de un soporte profundo para incorporar toda esta notación geométrica estricta. Y luego hay otras plataformas muy populares y accesibles como Fusion 360, que sí ofrecen estas herramientas de GDIT, pero el curso señala que lo limitan bastante al entorno clásico de exportar dibujos en 2 dimensiones. Y luego están los pesos pesados de la industria mecánica pura, como SolidWorks. La gran ventaja aquí, y lo que recalca el estudio, es que estos programas permiten integrar todo este complejo lenguaje de tolerancias directamente en los archivos 3D nativos. Y ojo, porque esto no es un detalle menor por comodidad del diseñador. Cambia el flujo de trabajo. Tradicionalmente, un ingeniero diseña su pieza en 3D. Vale. Luego tiene que aplanar mentalmente ese diseño en la pantalla para crear un plano en 2D, en formato PDF lleno de anotaciones, flechas y símbolos. Que a veces parece un mapa del tesoro indescifrable. Totalmente. Envía ese PDF al taller y el maquinista tiene que leerlo, interpretarlo y usarlo para programar la ruta de corte en su máquina CNC. Una máquina que, irónicamente, vuelve a operar en 3 dimensiones. Es un teléfono escacharrado técnico espantoso, donde inevitablemente se pierde o se malinterpreta información. Y el poder revolucionario del 3D nativo es que la información fluye intacta de ordenador a ordenador. Exacto. Si un taller moderno puede abrir directamente el archivo 3D del ingeniero con todos los datos GDIT ya incrustados en los metadatos de las caras y los agujeros, Se preserva la intención original del diseño sin necesidad de interpretación humana. El ordenador de la máquina lee directamente al ordenador del ingeniero. y esto nos lleva a un escenario que el material explora muy a fondo, el brutal auge de los talleres de mecanizado online. Sí, hemos visto una auténtica revolución en plataformas de fabricación bajo demanda. Servicios como Plethora, Xometry o eMachine Shop. Son el equivalente a mandar a imprimir fotos pero con piezas de metal de ingeniería. Pero me pregunto, con toda esta complejidad técnica y física que hemos estado desglosando, ¿cómo logran gestionar esta precisión milimétrica cuando recibes un archivo 3D por Internet desde otra punta del mundo de alguien que no conoces? Lo hacen automatizando la adaptación a las realidades físicas de cada material. Es fascinante ver cómo estructuran sus tolerancias de forma estandarizada. Por ejemplo, Plethora. Plethora utiliza complementos informáticos directamente en el programa del diseñador que analizan al instante si el diseño es físicamente fabricable en sus máquinas concretas. Que avisan antes de que pagues. Exacto. Pero la clave de su éxito es que no ofrecen la misma tolerancia estándar para todo. Son muchísimo más estrictos y precisos con los metales que con los plásticos. Lógico, el material manda. Pueden garantizar precisiones extremadamente finas en aluminio o acero, de más o menos 0,005 pulgadas. Pero el plástico, debido a su naturaleza elástica y a cómo se ablanda y deforma con el calor durante el corte, Requiere márgenes de tolerancia más amplios por pura física. Entiendo. También me llamó muchísimo la atención que el curso destaque plataformas como Protocase o Fictive. ¿ah, sí?
porque no esculpen bloques sólidos con fresadoras, sino que se especializan exclusivamente en piezas de chapa metálica. Y ese es un mundo aparte. Trabajar con chapa metálica introduce unas pasadillas de tolerancia completamente diferentes a las del fresado sólido. Porque no estás cortando un bloque estático que está quieto en una mesa. Estás aplicando muchísima fuerza para doblar una lámina de acero plano. Y doblar metal introduce factores horribles como el retroceso elástico. ¿El retroceso elástico? Sí, es la tendencia que tiene la chapa de intentar volver un poco a su posición plana original justo después de que la prensa hidráulica la doble y se retira. O sea, la doblas a 90 grados, sueltas la máquina y la chapa hace un pequeño efecto muelle y se queda en 89 grados. Exactamente. Así que calcular las tolerancias geométricas de una pieza que está sufriendo esas fuerzas de flexión masivas es un desafío de ingeniería muy superior comparado con el mecanizado tradicional. Y hablando de mecanizado tradicional y fresadoras, el curso revela un conflicto constante y silencioso que ocurre dentro de las máquinas manejadas por ordenador. La eterna batalla entre la precisión física y la velocidad comercial. Porque hay que entender que cuando el software de la máquina CNC traduce el modelo perfecto en 3D para generar la ruta de corte de la broca, En realidad, no está creando una línea curva continua y perfecta como se ve en la pantalla. no en absoluto. El software genera lo que se llama una nube de puntos de coordenadas cartesianas en el espacio de la máquina. La herramienta de corte simplemente viaja en una línea recta, microscópica, de un punto al siguiente. ¿Y al siguiente y al siguiente? Me gustó mucho la analogía que usaban en el material para explicar este concepto. La del dibujo infantil. Sí. Imaginemos uno de esos clásicos pasatiempos infantiles de unir los puntos con un lápiz para revelar un dibujo. Si tienes que dibujar una curva y el ordenador calcula 1000 puntos a lo largo de esa curva, La herramienta de corte dibujará una curva extremadamente suave y precisa. pero si por el contrario la máquina solo procesa o se le programa para usar 10 puntos para esa misma curva física, El resultado en el metal parecerá un polígono tosco, casi recortado a hachazos. La trampa de todo esto es que pedirle a la máquina de toneladas que lea, procese y ejecute 1000 puntos de parada hace que el proceso de mecanizado sea increíblemente lento. y en el mundo de la fabricación a gran escala, el tiempo de uso de la máquina cuesta muchísimo dinero por hora. Así que la tentación constante del taller es acelerar la velocidad a la que se mueve la herramienta de corte. Pero la física siempre cobra su peaje, no perdona. Si se acelera la máquina, por inercia se necesita aplicar muchísima más fuerza mecánica bruta para empujar la cuchilla de corte a través del metal duro. Y esa fuerza extra no desaparece mágicamente. Se transfiere directamente a la estructura y a los motores de la máquina fresadora. ¿Y qué ocurre entonces con nuestra ansiada precisión? Que la máquina, por muy maciza que sea y por mucho hierro fundido que tenga, se dobla, experimenta una microdeflexión. Se tuerce por la fuerza. Y en el instante, milisegundo en que el marco de acero de la máquina se flexiona una simple fracción de milímetro, toda esa preciosa y matemática tolerancia, GDIT, que el ingeniero calculó tan cuidadosamente en SolidWorks, se arruina por completo. Es decir, la velocidad de producción y la precisión absoluta son enemigas naturales. No se pueden maximizar ambas al mismo tiempo en el mundo real. Es imposible. Y después de superar todo este inmenso laberinto de decisiones, desde el diseño en 3D nativo, la aplicación estricta de las 16 reglas, evitar la deformación térmica y encontrar el delicado equilibrio entre la velocidad y la fuerza, Llegamos por fin al momento del juicio final en la fábrica. La inspección de calidad. ¿la hora de la verdad? La pieza está terminada, enfriada y en estado libre sobre la mesa. Ahora hay que verificar si realmente cumple con todos los controles estrictos del marco GDIT. Pero aquí las fuentes de nuestro estudio nos presentan una de las paradojas más interesantes de toda la ingeniería moderna. La paradoja de la medición. Es pura lógica de construcción si te paras a pensarlo. Sí, porque para que un operario pueda fabricar y certificar formas geométricas con una precisión extrema, la industria necesita obligatoriamente dotar a ese operario de herramientas de verificación que tengan un nivel de precisión aún mayor que la especificación que están intentando evaluar. Es como intentar medir las patas milimétricas de una mosca con una regla escolar de plástico gastada, que solo marca los centímetros. Es físicamente imposible saber si estás midiendo bien. Necesitas una herramienta mucho más fina que el propio objeto a medir. Y esto nos lleva a un estándar de oro en los talleres, la famosa regla del 10% de la metrología industrial. Para comprobar piezas físicas de forma muy rápida y fiable en el día a día del taller, a menudo se utilizan unos bloques de acero macizo, mecanizados, que se llaman calibres pasa-no pasa.
los famosos Go, No-Go Gauges en inglés. Son herramientas físicas fabricadas a medida para una pieza en concreto. Tienen un extremo que imita exactamente la condición de material mínimo y el otro extremo imita el máximo. Y su uso es muy rápido. Si el extremo pasa, entra suavemente en el agujero del bloque de metal recién cortado. Y luego el operario le da la vuelta y el extremo no pasa, se atasca y no entra. El operario sabe instantáneamente, sin mirar números, que la pieza está dentro del margen perfecto. Pero el detalle brutal que señala el estudio es cómo demonios se fabrican esos propios calibres físicos de acero. Ahí está el kit de la cuestión. La tolerancia de fabricación de ese bloque medidor pasa-no pasa. Tiene que ser, por norma, 10 veces más estricta que la tolerancia de la pieza que va a medir en el futuro. Es decir, si el margen de error del agujero que diseñó el ingeniero en SolidWorks es de 1 solo milímetro, El margen de error permitido al fabricar en el laboratorio, el calibre de verificación, es de solo 1/10 de milímetro. La exigencia se multiplica de forma exponencial cada paso que das hacia atrás. es apabullante. Y cuando la exigencia física llega a un límite atómico, donde los calibres manuales ya no son suficientes, la industria tiene que recurrir a la joya de la corona, las máquinas de medición por coordenadas o CMM. Esos equipos son ciencia ficción hecha realidad. Son básicamente unos brazos robóticos inmensos y articulados, y en la punta del brazo tienen un pequeñísimo rubí sintético perfectamente esférico. Lado climáticamente y va tocando suavemente la pieza de metal mecanizada, y da cientos, a veces miles de toques alrededor de la pieza. Y con cada microscópico contacto físico, el sistema registra la coordenada espacial exacta en 3 dimensiones, y lo que hace el software es solapar esa nube de puntos físicos en la pantalla con el archivo de diseño 3D original y sus estrictos símbolos GDIT. Comparar la realidad con el sueño matemático. Y no hay piedad. Si el ordenador detecta que un solo milímetro cuadrado de la superficie física de metal asoma por fuera del sándwich de planos virtuales permitidos, La pieza queda automáticamente rechazada, sin ninguna ambigüedad ni discusión posible. ha sido todo un viaje explorar este tema. Desde luego. Para recapitular nuestra misión de hoy, lo que hemos extraído claramente de este estudio a fondo es que crear un modelo 3D con un aspecto perfecto en la pantalla del ordenador es la parte fácil del trabajo. En realidad, eso es solo una ilusión puramente matemática. No pesa, no cuesta dinero. El verdadero reto y donde reside el valor real y millonario de la ingeniería moderna está en tender un puente sobre ese abismo hacia la caótica realidad física. Y el dimensionamiento y tolerancias geométricas es sin duda precisamente ese puente. Es el lenguaje universal que permite a la humanidad, a los humanos imperfectos, comunicarse con las leyes de la física. Evita los terribles malentendidos del sistema antiguo del más o menos y salva literalmente toneladas métricas de materiales de acabar fundidos en los contenedores de chatarra. ¿No? Encajen y funcionen con fluidez, desde el motor de un avión hasta la bisagra de un teléfono móvil. Y ya para terminar, me gustaría dejar a quienes nos escuchan hoy con una reflexión final que expande un poco esta idea que hemos analizado. Me encantan estas reflexiones, te escucho. Si como hemos analizado profundamente, existe esa implacable regla del 10% en la industria, Sí, donde cada herramienta de inspección física debe ser obligatoriamente 10 veces más precisa y perfecta que la pieza que está evaluando. vale. Entonces, ¿cómo se construyen las máquinas primigenias que fabrican las herramientas de medición más precisas de nuestro planeta? Ostras. Aunque siguiendo esa lógica inexorable de la metrología, cada sistema de validación requiere de un sistema externo que sea matemáticamente aún más perfecto para poder calibrarlo inicialmente. Nos lleva a una especie de regresión infinita de precisión. Exacto. Es un fascinante límite físico, donde la ambición desmedida de la ingeniería humana acaba chocando tarde o temprano con la estructura cuántica fundamental de los propios átomos de la realidad. ¿Quién mide a la herramienta más perfecta del mundo? Una regresión infinita. Intentar construir la regla perfecta usando una regla ligeramente imperfecta una y otra vez. Es para quedarse dándole vueltas a la cabeza todo el día, fíjate. Desde luego. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado hoy en este análisis profundo. Ha sido un placer. A partir de hoy, animamos a nuestra audiencia a mirar los objetos cotidianos que les rodean de otra manera. Desde ese teléfono móvil que está sobre la mesa hasta los componentes mecánicos de un coche, pero con una perspectiva totalmente nueva. Pensando en lo invisible.
Exacto. Pensando que todos esos objetos aparentemente sólidos y estáticos están en realidad rodeados por cientos de nubes y zonas de tolerancia matemáticas invisibles, y que han sido calculadas meticulosamente para mantener el caos natural de la física bajo control y asegurar que todo nuestro entorno siga funcionando. Hasta nuestro próximo estudio.